Hoy nos acompañan Alfonso Rollero Pareja, consultor político y gestor de crisis, autor del newsletter Dónde poner los ojos. Tatiana Kinga, estratega política, ella es parte de la firma de comunicación ICARE. Y completa este panel Andrés Jaramillo, periodista y docente en comunicación. Dirige la firma Content Manager Ecuador. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a ver si el anuncio por parte de ADN de sus precandidatos a alcaldes y prefectos una semana antes de que empiece el Mundial pone ya al país en modo electoral. ¿Qué tipo de narrativa o de agenda se está instalando? ¿Qué pasa con el resto de fuerzas políticas tan menguadas y aturdidas? De todo esto vamos a hablar luego de que Claudia Roura nos diga si arrancan o no ya los Juegos del Hambre. Carlos, restan 175 días para que Ecuador conozca las nuevas autoridades seccionales y el tablero político ya toma forma. Veamos cómo están los partidos y movimientos que se preparan para el cuarto año consecutivo de comicios. En primer lugar aparece ADN, del presidente Daniel Noboa, que parte como la fuerza de mayor peso e influencia actual. Noboa ya presentó a la mayoría de sus precandidatos para las principales dignidades de ciudades y provincias clave. Pero hay un detalle que llama la atención: casi todos provienen de su gabinete o círculo más cercano. Si esos nombres terminan como candidatos oficiales, el gobierno central se quedaría con importantes vacantes. ¿Tiene ADN los cuadros necesarios para gobernar y al mismo tiempo disputar el poder local? Noboa está confiado, descartó cualquier alianza política. La Revolución Ciudadana enfrenta un escenario particular. Su organización fue sancionada y no participará este 2026. El correísmo asegura que ya escogió al partido con el que se aliará, pero ha decidido mantenerlo en secreto hasta pocas horas antes de la inscripción de candidaturas, para evitar nuevas y sorpresivas sanciones del TCE. La RC5 no ha presentado a todos los precandidatos oficiales. Los que más suenan son Luisa González, quien buscaría la prefectura de Manabí, y Pavel Muñoz la alcaldía de Quito. Pachacutic llega en una situación vulnerable. Hace 3 años consiguió un importante número de espacios de poder local, pero desde entonces ha sufrido divisiones internas, peleas por el liderazgo y camisetazos en la asamblea que debilitaron su estructura. El movimiento, que fue cúspide entre 2021 y 2023, ahora necesita reorganizarse en tiempo récord. Otro caso es Creo de Guillermo Lasso, que hace apenas 5 años controló importantes espacios de poder seccional. Hoy está en un momento decisivo. Una nueva derrota en estas seccionales podría significar su desaparición del escenario político tras el duro golpe de la muerte cruzada en mayo de 2023. ¿Y el Partido Social Cristiano? La organización incluso renovó su imagen y logo. Si bien en las últimas seccionales fue la tercera fuerza, ya no cuenta con su bastión político en Guayas. El partido de Jaime Nebot necesitará mover sus fichas con estrategia si quiere recuperar terreno. Hay otras 11 organizaciones nacionales que también alistan sus cuadros: Reto, Suma, Avanza, Izquierda Democrática. Y hay 219 fuerzas locales que podrían jugar un papel clave como aliados, o como las ya conocidas tiendas de alquiler. ADN parte con ventaja en la carrera electoral, pero claramente con falta de cuadros. ¿Y las demás organizaciones, quiénes tienen opciones reales? Esa pregunta le trasladamos a Alfonso Rollero. Bien, gracias, Alfonso, buenos días. ¿Se inició oficialmente la campaña sobre la base de un ejecutivo activo y una oposición menguada? ¿Es eso lo que debemos leer o hay algo más detrás de eso? Bueno, primero, Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que el gobierno nacional como oficialismo ha dado la patada inicial de estas elecciones seccionales. Evidentemente es el más mediático, es quien quiere y le interesa controlar y manejar la narrativa también. Evidentemente esto también se juega en un espacio probablemente de elección seccional donde hay muchas cosas por definirse en el camino, debido a que la autoridad, en este caso el CNE, ha sido también un protagonista, no solamente en cesar o tal vez no prohibir o no permitir que ciertos partidos políticos participen en las próximas seccionales, y evidentemente eso también pues pone en duda o tal vez pone en vilo y en necesidad de estar pendientes y muy atentos a la verdad, cómo se juegue, es decir, cómo van a ser las reglas del juego y que estas sean reglas de juego que vayan acorde a la necesidad de la transparencia y la democracia. En ese sentido, Andrés Jaramillo, buenos días. ¿Podemos decir que era una necesidad estratégica por temas electorales ya hablar de precandidatos o qué está detrás de este anuncio
político, ¿no? Es el anuncio político de esta semana. Esto se enmarca más bien, no tanto en una campaña político-electoral, sino más bien en una estrategia para conservar el poder. Una estrategia que tiene al menos 3 frentes. El primero tiene que ver con quitar del espacio a la competencia real. Tenemos a los principales alcaldes de las ciudades más pobladas y con peso electoral o detenidos o sin los derechos políticos o con investigaciones encima. Un segundo frente que tiene que ver con tratar de dominar la narrativa, la agenda pública, que cada vez le cuesta más. Estos intentos, por ejemplo, de que hablemos principalmente de esta reestructuración de ministerios versus el caso Progen, vemos que no tuvieron los efectos que hubiera Andrés, tenido justamente antes. a eso quería ir, es decir, lo que ocurrió el lunes de esta semana, es decir, lanzar los precandidatos, tenía como objetivo un poco que la conversación se desviara del foco que era Progen para hablar de precandidaturas. Y finalmente la semana cierra con el anuncio del achicamiento del gobierno, del gabinete. Efectivamente, pero cada vez le cuesta más al gobierno. De hecho, en el lapso del 1 al 3 de junio, en el cual nosotros hicimos un estudio digital, vemos que el primer tema efectivamente que lograron posicionar fue la detención del alcalde de Esmeraldas. Pero en el segundo tema estaba Progen. Y el tercero se quedó con los candidatos de ADN y el cuarto con la reestructuración de los ministerios. Es decir, y así se mantuvo toda la semana. Y así se mantuvo hasta el jueves. O sea, le acertaron con lo del alcalde, pero Progen ganó a candidatos y a reestructuración del gobierno. Pero hay un tercer frente con el cual está jugando el gobierno y es el control del conflicto. Es decir, sostener a un enemigo para poder echarle la culpa de las cosas, poder evadir las responsabilidades, pero sobre todo polarizar, mantener esta polarización y capitalizar no tanto el respaldo, sino el odio que se pueda generar al otro. Y en ese sentido, Tatiana, buenos días. ¿Qué podemos decir en cuanto a los mensajes? ¿Por qué el presidente pone estos candidatos a competir, o sea, estos precandidatos como para el debate público, y por qué el gobierno en esta última cadena habla de eficiencia administrativa en los cambios en el sector público? ¿Qué reputación se está jugando ahí? Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. A ver, me parece que un primer punto ahí para analizar la lista esta preliminar de los precandidatos es justamente también responde a un globo de ensayo, ¿no? Antes del anuncio de la fusión de estos ministerios, porque recordemos que en esta primera lista estaban figuras como Zaida Rovira, el ministro Harold Burbano, que pertenecía a la cartera de Trabajo. Vega, ministro Vega. El ministro Vega también. Entonces, hay una suerte, ¿no? En este primer escenario, en este primer momento donde vemos estos nombres, es justamente la pregunta que hacíamos al inicio del programa. ¿Por qué dejar tantos cabos sueltos en los sectores estratégicos de los ministerios para que estas figuras políticas lleguen a concursar, lleguen a participar de una posible candidatura, ¿no? Y a la vez ahí me parece que mucho está ligado en que ADN es un partido que apenas tiene 2 años, su estructura no tiene una estructura interna formalizada más allá de lo que decida el presidente de la República, porque además, si nosotros recordamos un poco cómo se ha hecho el monitoreo de los legisladores, incluso que también fueron algunos seleccionados para estas listas principales, estas listas primarias, muchos decían, incluso el ministro John Reinben, ¿no? Yo estoy donde el presidente decida o yo estoy donde el presidente está bien que lo diga un ministro, ¿no? Pero no un asambleísta que tiene voto popular. ¿Cómo puede decir un asambleísta donde lo ponga el presidente? Entonces creo que más allá también de esta suerte de ensayo primario que vimos dentro de estas listas, sí es un tema de que no tenemos un partido político consolidado como funcionaría o como debería de ser una organización política con formación de cuadros, con lineamientos más estratégicos, un partido como tal, ¿no? Formalizado. Y esto también da cuenta mucho de la fragilidad en el sentido de que estamos frente a un gobierno que está bajando en números y que también le cuesta sostenerse en el tiempo y eso al final va a afectar, ¿no? Se va a visibilizar dentro de las primarias. Y eso le quería preguntar a Alfonso. Él escribió en uno de sus últimos newsletters la idea de que hay un problema en la gestión administrativa del sector público, ¿no es cierto? Y esto, o sea, este problema que ya la gente empieza a sentir se expresa en la necesidad de poner estos cuadros como posibles candidatos y también el anuncio de no solo fusionar ministros, sino ofrecerle a la gente eficiencia administrativa, trámites más rápidos.
con una figura que empieza a tomar mucho poder, que es Julio José Neira. ¿Cómo entender eso ahí? Bueno, y aquí viene esta gran dicotomía, ¿no? La narrativa versus la gestión. Y esto evidentemente pues también se traslada esto a la parte de los votos, es decir, en qué momento llaman la atención y en qué momento votan por mí. Y siempre así hemos sido críticos, digamos, con aquellos gobiernos que ponen la narrativa por delante antes de la gestión. Y eso a su vez también lo trasladamos a este último anuncio, ¿no? Bueno, dice, ¿cómo van a fusionar estos ministerios y cómo van a ser eficientes siendo tan grandes, con carteras tan extensas, si hoy por hoy no tenemos resuelto tal vez la velocidad con que se quisiera tener trámites en el gobierno? Pero ¿y lo de energía, por ejemplo? Y algo que está tal vez mayormente en juego, si bien es cierto tenemos la narrativa y la gestión, tenemos un sistema electoral, un sistema de partidos muy débiles. Y de cara a unas elecciones, con un sistema debilitado y con una maquinaria muy grande del otro lado, pues bueno, uno ya puede ver dónde tiene la ventaja y evidentemente dónde se debe poner las reglas y las canchas. Me voy a corte, pero eso quiere decir usted que ante este caos de partidos, esta situación del CNE y ganar las narrativas, le aventaja al presidente. Alguien tiene una ventaja. Y ese puede ser el gobierno. La tiene. Nos vamos a un primer corte comercial. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. Elecciones seccionales, ¿arrancan los Juegos del Hambre? Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Andrés Jaramillo, tomando en cuenta lo que nos dice Alfonso en la parte final del bloque anterior, él dice que toda esta suerte de caos bien organizado que vive el país siempre le va a terminar beneficiando al gobierno. Efectivamente, y de alguna manera se ha inclinado la cancha y ha puesto también en un papel de predicamento a la principal oposición, a la Revolución Ciudadana, quien ha asumido casi que un rol de guerrilla, es decir, está escondida en el monte tratando de operar desde la oscuridad para intentar lidiar con que no tiene partido, que si hace visibles las alianzas pueden salir o pueden ser canceladas, y sin figuras que tengan el tiempo suficiente para ser posicionadas. Por eso, digamos que lo más probable es que el correísmo entienda que no va a poder ampliar su margen electoral, sino que más bien va a tratar de agrupar al voto duro en torno a qué, a la vieja promesa de el candidato de Correa. Pero el candidato de Correa como concepto tiene muchos problemas como el del alcalde de Esmeraldas. Ahí está lo que van a decir, o sea, no lo prueba todavía la justicia, pero en la narrativa es decir, otro alcalde corrupto. Pero en esta coyuntura es lo único que les queda, porque de otra manera no pueden de alguna forma lograr llegar a otros nichos de electores. Lo único que les queda es tratar de recuperar a ese voto duro que, independientemente de que le digan el alcalde robó o el alcalde es un corrupto o tiene un juicio, igual van a votar por Correa. Con fuerza. Y con cualquier bandera, con la bandera que le sea posible inscribirse. No nos olvidemos que cuando hubo la división de Alianza País y lo que en su momento fue Compromiso Social, que fue la bandera que votó, fueron los peores resultados electorales que obtuvieron en las seccionales. Claro. Antes venían de ganar 10 prefecturas y terminaron con 2. Tenían 68 alcaldías y no lograron ninguna alcaldía. Entonces, evidentemente están frente quizás al peor momento electoral que ha sufrido la Revolución Ciudadana. ¿Y eso dice la escucha digital? ¿Eso se siente? Esto de alguna manera se siente en la medida en que cuando se ven los números de la Revolución Ciudadana no crece. Tienen un pico fijo y es el nicho al que precisamente electoralmente pueden llegar en este momento. Entonces, si es estratégico, Tatiana, que Noboa empiece a hablar de candidatos, empiece a hablar de primarias y todo lo demás, cuando el resto está tan replegado. En el caso del correísmo, fundamentalmente. Recordemos también que los últimos datos del CIES no le dan una buena valoración al gobierno. Entonces creo que el gobierno sí necesita un sondeo más. Y tal vez no solamente ahora, sino también posterior y previo a las elecciones, porque de aquí a noviembre todavía hay un periodo, un margen de tiempo donde pueden haber muchos otros elementos críticos que pueden afectar justamente, afectar o favorecer incluso al gobierno. O sea, él tiene que subir la popularidad de aquí a septiembre y de septiembre a noviembre, más o menos así. No necesariamente, porque recordemos que en la consulta popular la valoración del presidente era medianamente positiva y aún así la consulta popular tuvo resultados desastrosos. Entonces, ¿a qué se refiere usted con el levantarse? Me refiero a que tiene que haber un sondeo porque ADN necesita tener la fuerza local ya presente. Recordemos que es la primera elección seccional que ADN va a hacer como partido y evidentemente necesitan apoderarse, por así decirlo, de Quito, Guayaquil, Cuenca, que son las principales regiones también como las prefecturas dentro de la localidad. ¿Y en este momento los números le dan?
En este momento los números no le dan, pensando un poco en las encuestas presentadas del CIES. Por eso digo, ¿no? Para mí, esta primera percepción de haber presentado estos candidatos a estas primeras primarias son una suerte de ensayo, de un globo de ensayo, que necesita en algún punto, pues eso también trasladarse sobre, y evidentemente no hay en el Ecuador tal vez números que nos digan cuál es la percepción que tiene la ciudadanía de los ministros, por ejemplo, que sería un dato importante y revelador para saber qué es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, quizás ahí Andrés nos puede decir más adelante. Sí. No sé si tienes algo de eso. Sí. De hecho, cruzamos a los candidatos, por ejemplo, en Quito. Gabriela Sommerfield, Giovanna Ubidia y Andrés Castillo. Esto es todo mayo, el mes de mayo, enfocado en Quito. Escucha digital. Escucha digital, no intención de voto, importantísimo. Ajá. Gabriela Sommerfield, 1.800 menciones en ese periodo con, ojo, un 15% de negatividad. O sea, no está mal. Giovanna Ubidia tiene un 5% de negatividad, pero Andrés Castillo tenía un 40% de negatividad. Y eso de alguna manera nos da una pauta del por qué finalmente no terminó en la papeleta de precandidatos Andrés Castillo. O sea, no está en globo de ensayo esta lista, entonces. No. Y lo que vemos es que tiene lógica, porque revertir los negativos es mucho más complicado, se necesita más tiempo y trabajo para hacerlo y no tienen tiempo. Dicen que ese es el gran dilema de Jorge Yunda, por ejemplo, ¿no? Y en esta lógica, el gobierno no necesita levantar su popularidad o su imagen. Lo que necesita es incrementar el odio hacia el otro, para capitalizar ese odio y que termine siendo el elegido, no porque es el mejor, sino porque es el que Pero el menos malo. con alcaldes que se eligen ahora con 20 puntos, Tatiana, ¿es suficiente para ganar una elección? Con una baja popularidad. Suficiente para ganar una elección, e incluso, ¿no? Si nosotros vamos un poco al ámbito más general, incluso en el ranking presidencial, hay presidentes en Latinoamérica que logran terminar un periodo con un 20-30% de popularidad y está bien, por así decirlo. Claro. O pero que ganan eso como lo de ahora en Perú. Y se logran mantener. Pero aquí en el Ecuador, donde también tenemos un país que tiene múltiples crisis, y también en ese escenario donde, y Andrés, que es experto en escucha digital, muchas veces la ciudadanía en la afección de tantos temas, Progen, ATM, Helbert, tantas cosas que hay encima, la seguridad, es un poco complicado que la ciudadanía empiece a generar responsabilidades, es decir, este problema en específico es responsabilidad de esto o de esta, o de esta institución. Es difícil administrar ese descontento. Evidentemente, pero también creo que ahí es muy importante mencionarlo. Si nosotros volvemos a las encuestas del CIES, este sentimiento, esta emoción del miedo está bajando en comparación a esto de sentirme indignado. Y esto prontamente, y está muy relacionado con el tema del estallido social, y no digo que vaya a haber un estallido social, mucho menos frente a unas próximas elecciones, pero hay una indignación que es mucho más elevada que antes no se veía en el país. Alfonso, dos cosas. Entonces, bajo esta condición de un gobierno que ya tiene un desgaste, que está debilitado, y otras fuerzas debilitadas, guerra de guerrillas en el caso de la RC, entonces sí está bien decir que están empezando los Juegos del Hambre, eso es lo que se va a ver en estas elecciones. Bueno, sí, y tal vez quería comentar algo. He escuchado varias veces que hablan que hay una estrategia tras esto, y yo creo que no hay estrategia tal. Yo creo que este es el reflejo de lo que vemos en los ministerios, lo que vemos en los candidatos, precandidatos. Es bastante el estilo de la personalidad del presidente, que ya nos ha mostrado que va por todo, a ganar como sea, y ya lo vimos en la consulta popular, que también eso tiene un alto precio, y miren cómo fue en la consulta popular. Vaya usted a ver si esto puede suceder también en las seccionales. Pero Alfonso, la consulta popular le aniquiló a Lasso, y la consulta popular no le aniquiló a Noboa. Pero son en situaciones distintas. En situaciones distintas, creo que son situaciones distintas y gobiernos distintos. Creo que el presidente Noboa tiene dos características: que no tiene miedo y avanza, cosas que el presidente Lasso tal vez tenía mucho más reflexión. Ya si avanza para bien o para mal, ya la ponderación es ciudadana. Claro. Pero también creo que hay otro punto importante. A la ciudadanía, ¿cuánto le interesa las seccionales? Creo que el mayor lucha ciudadana no es por quién votar, sino poder llegar a su casa con dinero y vivo. Creo que son dos cosas que estamos... O sea, ¿a la gente le da lo mismo ver quién es su alcalde? Yo creo que actualmente hay una apatía política absoluta, digamos, porque creo que hay otras prioridades. Prioridades son llevar el dinero al hogar y llegar vivo a su casa, ¿no? Y también, evidentemente, a medida que se acerque el tiempo de votación, ya que es obligatorio, y evidentemente la posición de un alcalde, que es lo más cercano, una alcaldesa, lo más cercano a las necesidades cotidianas de la gente, quien puede solventar esas necesidades cotidianas, sin duda va a tener que votarlo y va a tener que expresarse, pero
está claro aquí tal vez que el punto más importante es que es una tristeza que hablemos de rechazos y de afecciones cuando veremos hablar de planes de trabajo, lo cual es absolutamente ausente, Alfonso, en un sistema de partidos que está Y muerto. Esa realidad que se plantea ahí, entonces juega en contra, por ejemplo, de lo que podríamos decir el aquilismo en Guayaquil. Yo no creo que haya aquilismo, yo no sé si hay un aquilismo. Mucha gente está a la expectativa de que todo lo que ha ocurrido alrededor del alcalde de Guayaquil termine volviéndose como un voto de rechazo al gobierno o que lo han victimizado. Esa es un poco la narrativa de lo que se dice. Mire, ayer Jaime Nebot me parece que dijo algo, digamos, que habría que rescatar de sus palabras. Y decía que ahora parece que hay una patente que es básicamente eliminar a aquellos candidatos que tienen los votos. Eso lo dice Jaime Nebot, que conoce la política, sobre todo de Guayaquil. Si el rechazo a las acciones de gobierno sobre lo de Aquiles Álvarez se manifiestan en votos, deberá también reflejarse, digamos, en la oferta de candidatos que hay, que en las últimas elecciones ha habido entre 17 y 19 candidatos. Entonces, la atomización del voto hace mucho daño a una ciudad que necesita planes, todas las ciudades necesitan planes concretos para enormes necesidades. Aquiles no tiene heredero, no alcanzó a formar un heredero. No. Yo creo que fue todo muy pronto, fue todo muy rápido y evidentemente creo que es una ciudad que, estando también el alcalde presente y ahora ausente, creo que tiene enormes deficiencias y grandes necesidades. Creo que quería aportar algo. Sí, no sé si podamos hablar de una afección total de la política más allá cuando estamos hablando de seccionales. Y justo lo que decía, ¿no? El tema de las seccionales del alcalde, la alcaldesa, son tal vez estos puntos mucho más cercanos a la ciudadanía y evidentemente, obviamente la ciudadanía no está pensando ahorita como su principal problema el tema de las elecciones o qué está pasando incluso con Aquiles o con el alcalde de Esmeraldas. Pero creo que es importante entender que estos hechos, lo que pasaba con estos alcaldes, con esta narrativa de los alcaldes criminales, no se deben de ver como hechos aislados, sino también como un conjunto. Y ahí lo que decía Andrés y también lo que decía el otro compañero panelista, el tema de quién está manejando en este momento la narrativa y quién instaura la narrativa de poder crear este enemigo exterior que le es funcional al presidente Noboa. En ese sentido, 30 segundos, Andrés. ¿Aquiles Álvarez tiene fuerza en Escucha Digital o se va a ir? Mucha fuerza, pero no tiene heredero. Tatiana Coronel, que se creía que podía de alguna forma ser ese heredero natural, tiene 5,000 menciones en un mes, pero apenas el 30% de sentimiento positivo, versus John Reinberg, que tiene un 45% de sentimiento positivo, aunque menos menciones, 3.500. ¿Por qué? Por el perfil que busca Guayaquil. A Guayaquil le gusta un perfil mucho más de mano dura. O sea, sí puede ser un buen candidato. Y Reinberg se conecta mejor por ahora con ese perfil. Veamos qué pasa con el Partido Social Cristiano. Pero ahí también hay incertidumbre, ¿no es cierto? Por supuesto, porque puede cambiar el tablero en la medida en que el Partido Social Cristiano pueda poner un elemento que a la gente le obligue a creer que mirando hacia atrás puede ser un buen futuro. Hablemos de esto en el siguiente bloque, luego de este corte comercial. Recuerde que también estamos en vivo en ecoavisa.com y en Ecoavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida. Ecuador está por iniciar una nueva carrera para elegir a 5.749 autoridades locales. Serán 222 alcaldías, 23 prefecturas, 1.366 concejales y 4.139 vocales de juntas parroquiales que gobernarán de mayo de 2027 a mayo de 2031. Pero para entender el contexto político de estos comicios, partamos de cómo se pintó el mapa seccional hace 3 años. Según los resultados del CNE, la Revolución Ciudadana fue la fuerza que más territorios conquistó. Ganó 50 alcaldías y 9 prefecturas. Le siguieron Pachacuti, que consiguió 28 municipios y 6 prefecturas. Y el Partido Social Cristiano con 28 alcaldías y 2 prefecturas. El resto del mapa quedó repartido entre organizaciones como Suma, Reto, Creo, Avanza y más movimientos locales. Pero en este 2026 entra un actor político con fuerza, ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, que para el proceso electoral propuso a las cartas más influyentes de su gabinete y asamblea para disputar los territorios de mayor importancia en el país, por su peso poblacional y político. Hablamos de las alcaldías y prefecturas de Guayas, Pichincha, Azuay y Santa Elena.
La búsqueda del poder local para estas elecciones tiene particularidades muy delicadas que Noboa querrá aprovechar, como el acelerado deterioro institucional de varias alcaldías y prefecturas. Una razón es la inseguridad. Desde 2023 se ha registrado el asesinato de 6 burgomaestres como Agustín Intriago en Manta y otros en Puerto López, San Vicente, Camilo Ponce Enríquez, Portobelo y Arenillas. Hay al menos 13 dignidades políticas más acribilladas en estos años. También aparecen alcaldes que enfrentan órdenes de prisión y procesos judiciales. Vale mencionar el caso de Aquiles Álvarez en Guayaquil. La reciente detención de Vico Villasís en Esmeraldas, además de otras crisis en Aguarico y Pujilí. A ello se suman autoridades con investigaciones abiertas en Riobamba, la compleja situación de Luis Chonillo, alcalde de Durán, que despacha desde el exterior, o la sanción electoral al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Situaciones similares atraviesan las primeras autoridades de Puerto Viejo y Simón Bolívar, así como Pavel Muñoz de Quito, donde el metro y los troles están bajo investigación. Además, está la todavía inexplicable renuncia de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, vaciando a la RC5. En las elecciones seccionales se medirá la fuerza de las nuevas opciones políticas, pero también se pondrá a prueba el desgaste de otras que podrían buscar su reelección. Carlos, continúas. Muy bien, gracias Claudia. Tatiana Kinga, ¿por qué? Me parece a mí que estos 3 años han sido sumamente difíciles para los alcaldes y los prefectos del país. Creo que como nunca se ha visto ese deterioro institucional de los municipios. Sí, evidentemente hay una lógica ahí que responde mucho a la creación de este enemigo político que necesita el gobierno y con el que empezó. No solamente en este nuevo periodo propio del presidente Noboa, sino desde el 2023, después de la muerte cruzada. Y pensemos también que esto no es un desgaste que es nuevo, ¿no? Sino también es un desgaste institucional en el que ha estado también sumido el país. Venimos, por ejemplo, en el 2019 y en el 2023 con 2 gobiernos que estaban también debilitados, que se enfrentaron a las seccionales sumamente debilitados. Pero también hay alcaldes que han sido elegidos por el poder narco. Sí, evidentemente. Y eso sí marca una diferencia horrible. Sí, y hay una injerencia. Vemos los datos que se nos presentan en el Ecuador, y en el 2025 el Ecuador inició como el peor año en temas de seguridad y de criminalidad. Y son factores externos que al final del día sí terminan incidiendo, tal vez no en la cotidianidad, en el sentido de pensar que una elección, que al final del día una elección es el umbral de todo lo que representa la democracia, claro, y todo lo que se tiene que trabajar dentro de este sistema para poder favorecer a la ciudadanía. Y ahí puede, ¿no? y con este mapa que nos pinta Claudia, ¿cree usted, Tatiana, que el gobierno puede tomar ventaja ahí? El gobierno tiene una ventaja que es tal vez la imposición de la narrativa del miedo. Y eso es con lo que ha venido trabajando. No en vano están, por ejemplo, los datos del BIDEM también, que señalan que el país tiene ciertas falencias en el tema del funcionamiento del tema judicial, que tiene problemas también. Nos acercamos a ser un país muy alineado con la criminalidad en los diferentes espacios. Y eso señala el BIDEM, y eso es lo que justamente el Ejecutivo ha tomado como parte o como una mano de su estrategia general para poder gobernar y formar la cosa. ¿Nos puede contar ante la gente qué es el BIDEM para que la gente tenga claro? Sí, el BIDEM es un proyecto de investigación que trata de medir justamente hacia dónde van los estados y cómo están formalizados. En el BIDEM se habla de una posible autocracia en el Ecuador y cómo esto también repercute en la gobernabilidad y en la democracia. Alfonso, la crisis en Guayaquil, en Guayas y en Esmeraldas pueden ser aprovechadas por el novoísmo, de lo que vimos en ese mapa. Puede ser aprovechada por el mejor candidato o candidata. Creo que hay dobles desafíos en Guayaquil, no solamente tomar las riendas de una ciudad, sino recuperar el tiempo que no ha pasado nada o todo lo que ha estado emproblemado aquello. Creo que los modelos ciudad se deben recuperar, se debe recuperar la verdad sobre las propuestas y ojalá que ese sea el tenor de las campañas seccionales. La realidad que esa es una aspiración y probablemente asistamos nuevamente a este ataque entre políticos que muy poco nos interesa a los ciudadanos y muy poco interesa también para resolver los problemas de fondo. Pero yo creo que a los políticos lo que les interesa es tomar el poder más que hacer sus modelos. Y creo que ese es el gran problema que vivimos ahora en el país, porque en cierta forma las alcaldías eran como un espacio donde había más bien esta construcción ciudadana y ahora es política pura. Veamos lo de Esmeraldas. La prefecta de Esmeraldas se volvió novoísta y la presidenta de la AME
es una alcaldesa de Pero es de unos normal que el cantones poder atraiga Ya, también a pero figuras. se va Vico Villasís, o sea, lo meten preso y la vicealcaldesa está con el gobierno y la prefecta actual puede ser candidata a la alcaldía de Esmeraldas. O sea, es un cóctel bien interesante en donde Noboa puede tomar poder. Claro, y evidentemente del otro lado también está la vista ciudadana, que puede ver esto de manera positiva o negativa, y ahí viene, digamos, de la atención al voto, que me gusta esto me agrada, esto será la tendencia o como quiero que se mueva no solo ya un gobierno, sino la territorialidad de un país, es este el camino que quiero seguir, y si la gente dice sí, bueno, pues esa será de atención, pasará al voto. Pero nuevamente creo que aquí el árbitro tiene mucho que ver, que eso sí es bien importante que no solamente tome su sitio, sino que pueda regular lo que justamente mencionabas, el tema de campañas millonarias. Hay campañas millonarias de movimientos locales que también tiene que ser traciable de dónde viene ese dinero, porque eso nunca se va a nada es poder. gratis y al final todo, cuando llega alguien al poder, se tiene que pagar de alguna forma. Y hace poco hablabas de un editorial que había hecho, yo te menciono otro, y hablaba acerca de cuando Nápoles ingresa a la Camorra o abren la puerta para que ya no me defiendan la seguridad o los políticos de turno, sino que me defiendan los malos, los bandidos, que tienen más fuerza muchas veces que los buenos. Y en todo caso, creo yo, solamente para terminar mi comentario, que en Guayaquil y en Esmeraldas, así como todas las ciudades que tienen enormes deficiencias en el tema de seguridad, creo que un plan de trabajo claro hacia eso es lo que debería llamar la atención de los ciudadanos y no los nombres de las personas. Ahí, Andrés Jaramillo, entonces, ¿cómo se logra articular una agenda clara electoral con estos problemas que nos presenta Claudia? Pero además con un elemento que está siendo decisivo en las elecciones, que cada vez votamos menos racionalmente y cada vez votamos más desde las emociones. Entonces no votamos por el mejor plan o por el mejor plan de remediación o por el mejor modelo de gestión. Votamos por quien nos queremos, por quien nos inspira, y el gobierno no tiene figuras, al menos en las principales ciudades, que justamente movilicen y que inspiren. Por eso van a tratar de posicionar esta narrativa de que es preferible, desde un enfoque más utilitario, que gane alguna autoridad que tenga buenas relaciones con el gobierno, porque de eso va a depender el desarrollo de las ciudades. Lo que tampoco es tan cierto, ¿no? Porque ya hemos visto que a sus propios aliados en este momento no es que ha logrado promover cambios importantes en esos territorios. Y, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Zamora, con el alcalde de Quito, básicamente los dos, porque bueno, lo de Guayaquil ya se configura más como un tema judicial que es mucho más profundo, ¿no? El de Aquiles Álvarez. Eso significa que hay que pelear ahora de esta manera para poder ganar espacio desde el gobierno. Es decir, tengo que debilitar a Pavel Muñoz, por ejemplo. Exacto. Tengo que sacar a la competencia real que tenga para que pueda ser prácticamente el actor con más probabilidades de ganar, pero además que yo pueda tener herramientas para tener sobre personas que pueden ser relevantes en la campaña, herramientas para poder presionar. Pero ¿por qué Pavel Muñoz muerde el anzuelo? O sea, ¿por qué se deja llevar por esas agendas? Bueno, Pavel no tiene muchas opciones tampoco. Es decir, dentro del propio movimiento Revolución Ciudadana hay un sector que considera que no tiene que ser la figura que vaya a la alcaldía. No tiene partido. Han sido muy duras las relaciones que ha mantenido con el expresidente Rafael Correa. Entonces, no es el momento ideal, digamos, para Pavel Muñoz y para su candidatura. Y eso también entonces debilita la opción de la Revolución Ciudadana. Por supuesto, y de eso está consciente el gobierno, y eso explica todas las acciones que se han dado. Ahora, si me dices, el gobierno en lugar de sacar de la competencia, más bien debería ser eficiente con Quito. Mira, a Quito, por ejemplo, pero mira, le están debiendo 65.4 millones de dólares solamente de abril y mayo. A Quito, no al alcalde ni a la Revolución Ciudadana, y no se ha cumplido. Bueno, hablemos de esto luego de este corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Mantente siempre informado con Ecuavisa. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales y envíanos tus comentarios. Seguimos con más de Políticamente Correcto luego del corte. Bien, seguimos Políticamente Correcto. Andrés Jaramillo, a ver, pero si tú hace un momento mencionabas que la gente no vota por el mejor plan de trabajo, sino por un voto utilitario, entonces, ¿qué importa que le quedemos debiendo, o sea, que el gobierno le quede debiendo la plata a Quito, si más bien va a votar por un alcalde que sí se lleve bien con el gobierno? De hecho, mira, hay un único tema que lo conversábamos en el corte, que es el que moviliza, el que le hace sentir orgulloso a los quiteños, y es el metro.
Y esa narrativa ya se la ganó el Ejecutivo el 24 de mayo, cuando presentó el informe a la Nación y habló y puso en escena el metro como un tema electoral. Pero que dos asambleístas digan que quieren intervenir por poco el metro y que el gobierno lo administre, yo creo que eso le hace daño al gobierno. Pues. En la medida en que no pueda cumplir con los ofrecimientos, no solamente lo del metro, también el ofrecimiento de que iban a abastecer a los hospitales, de que iban a construir obras importantes como el Quinto Puente en Guayaquil, de la concreción de esas ofertas es lo que ha decía hecho, Tatiana, claro, hay pues que dar va a resultados. depender efectivamente si es que ellos van a lograr un posicionamiento o más bien va a tener un efecto contrario. O sea, de lo que se viene a escucha digital, al quiteño sí le interesa que crezca el metro. Le interesa que crezca el metro, pero hay un elemento muy importante y es que no le atribuyen el metro a un político en particular. No le dan la identidad ni tampoco es que esperan de un político. Tantos. Exactamente, pero es lo único que alegra al quiteño, que hace enorgullecer al quiteño, y por eso el tema del metro va a ser relevante en el contexto de la campaña electoral. Ojalá eso se traslade en una obra ya más adelante. Entonces ahí, Tatiana, ¿cómo quedan las otras fuerzas políticas? Hemos hablado del correísmo, hemos hablado del gobierno. ¿Qué pasa con el movimiento indígena? ¿No se les siente? ¿Esa es también una estrategia de ellos o también hay un golpe ahí? A ver, hay que ser ahí, voy de lado mucho más franca desde la teoría. Es evidente y como ya se ha mencionado, el Ecuador está sumido en un sistema de partidos sumamente debilitado. ¿Qué significa esto? Que tenemos organizaciones partidarias con estructuras mínimas o que no tienen una estructura interna. Tenemos partidos que están sumamente alineados al personalismo político y eso es entendible, por ejemplo, que en este caso ADN y el presidente haya dicho nosotros no vamos con alianzas, porque además en este sistema de partidos debilitado, formar una alianza que en política es normal y que no hay que satinizar las alianzas y los pactos, no se sostienen y no se mantienen. Entonces, necesitamos, o bueno, el Ejecutivo necesita tener una organización política sumamente controlada. Y justo mencionaban el caso de la vicealcaldesa que ahora está asumiendo lo de la alcaldía de Esmeraldas, y ella decía hoy, tremendo, cuando le hacen una pregunta frontal, usted que también fue parte del Partido Social Cristiano, piensa lanzarse, piensa alinearse, y ella dice, yo voy a conversar con el gobierno por el bien de la ciudad. Entonces, tenemos estructuras partidarias que no trabajan como sí, que no funcionan, cada vez están mucho más desconectadas de su función elemental. Pero los indígenas nunca han sido así. Pachakutik tiene una identidad. Pachakutik funciona diferente, Pachakutik, desde la lógica también del movimiento indígena, ¿no? En 2019 ellos tuvieron su resultado glorioso que también no supieron administrar. Pachakutik también se ha caracterizado por ser un partido, una organización que funciona mucho en alianza, en cambio. Y recordemos, ¿no? Hace pocos días el director nacional de Unidad Popular hacía un llamado a estas organizaciones del centro izquierda y decía, vamos a buscar alianzas con otros partidos como Pachakutik, y creo que en la localidad la fuerza de Pachakutik está mucho más orientada al sector de la Amazonía, que se ha logrado mantener. O sea, se va a mantener esa fuerza de todas formas. Se logra mantener, ellos tienen un trabajo articulado territorial que funciona de esa manera. Pero la alcaldesa de Ambato es de Pachakutik y yo no sé si es que pueda sostener ella su que no se pueda sostener, claro. Que es una alcaldía potente. En la Centro Sierra también hay falencias que tienen que mejorar el movimiento, pero pensemos una vez más que ellos son mucho más horizontales, no tan verticales, y su funcionamiento es muy diferente a cualquier otro partido. Quizás Pachakutik debería rodear al alcalde de Cuenca, por ejemplo. Podría ser, no sé si también esa es la lógica en la que ahora la CONAIE como tal, que es tal vez la parte más grande de Pachakutik, también tenga como principal prioridad eso. Pensemos también que hay un proceso que se ha hablado mucho, tal vez se ha diluido un poco en el debate mediático, que es la remoción de este proceso de remoción del presidente, ¿no? Donde incluso la CONAIE se deslinda, ¿no? Da un paso atrás, que tiene mucho que ver con la valoración del presidente de la CONAIE, ¿no? Que también no está yo se hubiera querido, Maguad, que la CONAIE se haga para atrás. Alfonso, hablemos entonces de las otras derechas, del Partido Social Cristiano, y creo que son los grandes magnificados de este fortalecimiento, queramos o no, de Noboa y del gobierno. Y que van a tener que tomar una decisión importante de cara a las seccionales, porque
se presentarán ahora como una derecha consolidada, se pondrán de acuerdo para hacerle cara o frente a los tal vez grandes protagonistas, porque sin duda ADN es un protagonista importante y mediático. Pero como decimos, Doñito, ni fregando, pues social cristiano sí creo. Pero mire usted, mira Carlos, el problema que tenemos, porque al final ya no se debería, esto no debería ser un tema de partido, sino un tema por la ciudad y por las ciudades, porque las ciudades estén mejor, porque realmente las ciudades están pasando la grueso, no solo porque no reciben el dinero y tienen problemas en eso, sino porque también, igual que el gobierno central, tienen problemas para ejecutar lo básico. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de las personas que llegan a administrar las ciudades. Personas totalmente impreparadas, sin planes de trabajo ninguno. Pero usted cree que puede, por una ejemplo, baratija de ofertas ¿usted cree que inculpables. apelando a la nostalgia, Nebot y los cristianos puedan retomar el control de Guayaquil? Yo creo que hay un espacio para una tercera vía, sin duda, en las ciudades principales. No necesariamente Nebot. O sea, no necesariamente el Nebot, bueno, Madera y Guerrero, que sería el movimiento local que es inherente a Nebot, pero creo que hay un espacio, sin duda, para un movimiento que ha tenido presencia importante territorialmente, porque las alcaldías, a diferencia de las campañas gubernamentales del gobierno central, se ganan en el territorio de barrio, Alfonso, de esquina, ¿no? Es diferente hablemos la campaña. de lo que sí parece que tiene fuerza y que funciona, que son estos partidos de alquiler. Hemos visto, ¿no? Sufre el Partido Social Cristiano, está ahí viendo cómo se reacomoda el correísmo, pero tienes a la Izquierda Democrática, Suma, Avanza, a todos esos partidos que se entregan al mejor postor y sobreviven. Eso tiene que acabarse, pero en estas elecciones va a ser peor. En estas elecciones va a ser igual que lo que hemos visto, digamos, en las anteriores ocasiones, y ahí preguntamos, el árbitro que está prorrogado encima, Sí. que está en el CNE, el árbitro mira eso y lo mira bien, eso es correcto. Esas son las cosas que hay que cambiar. El sistema está mal porque entramos en una competencia con 17 candidatos donde va el ciudadano que está mortificado con las cosas diarias, con llevar el pan a su casa, con que no le pase nada a ellos ni a sus hijos cuando van al colegio, que no los vacunen, y encima a ir a votar anticipadamente por un super niño, y con 17 candidatos en una papeleta que no conoce ni al 90%. En ese sentido, ¿qué decir de estos partidos de alquiler? ¿Cómo van a jugar en estas elecciones? Más allá del tema de que se prestan a mayor postor, pero ellos van a terminar deteriorando aún más la política. Sí, evidentemente, y no solamente la política, el síntoma de la democracia también. Y eso hay que mencionarlo, no es la primera vez en estas elecciones, y yo dudo que en las próximas vaya a cambiar, que tengamos candidatos sin partido y partidos sin candidato. Y donde ganan ahí los partidos. Y esa es una discusión que a los partidos no les interesa porque ahí no está el negociado. Claro. Y entonces eso hay que reformar. Si nosotros pensamos en reformas al Código de la Democracia, tal vez al sistema de partidos, hay que pensar en estas cosas, cómo fortalecer internamente los partidos, pero lastimosamente Andrés, esa es una conversación. Ese problema está no en la escucha digital, social, es decir, esta antipatía que uno empieza a tomar por estas tiendas de alquiler que se ofrecen como Airbnb al mejor postor. En general, hay mucha o muy poca credibilidad en torno a los vehículos políticos en general, pero también al aparato político, a la institucionalidad. Hay una pérdida de fe en lo público, en las instituciones, y es un poco a lo que nos ha llevado toda esta forma de hacer política en este tiempo. Ahora, hay que reconocer que los movimientos locales, sobre todo en esta coyuntura, cotizaron al alza en la bolsa, porque al quitar a los grandes partidos, acudieron a esos movimientos pequeños que realmente se les adelantó diciembre, ¿no? Así es, pero eso va a tener unos efectos nefastos, ¿no? Por supuesto, para la institucionalidad, para la democracia, para las elecciones, y cada vez esto suma a esta percepción de que no vamos a poder tener elecciones totalmente justas y transparentes. Pero ahí no va a haber tercera vía, Tatiana. Yo no así no se puede hacer una tercera vía como plantea Alfonso. No sé si estamos en el escenario de poder ver una tercera vía, en realidad. Y me parece que no, más bien la discusión aquí va a ser el potencial que tiene que conseguir el partido de gobierno para poder apoderarse de las localidades versus su enemigo número uno. Y ahí, evidentemente, y este es el escenario perfecto para ejemplificar un poco lo que decía Andrés, ¿no? Los movimientos locales están, pero a la vanguardia en el caso del correísmo, que necesita sí o sí hacerse de un partido político para poder tener presencia. Y tenemos un último minuto, Alfonso. Estas terceras vías que parecen imposibles,
En cambio, eso sí había en época de Correa. O sea, mal o bien, había grupos que daban una alternativa, pero ahora eso no existe. Yo creo que había un remesón, y creo que en este remesón, al existir esta pobreza en los partidos políticos, estamos viendo qué candidato deberían poner o qué candidato van a poner como una sorpresa, cuando uno debería en sistemas o partidos políticos fuertes, uno ve, tienen una gran cantidad de posibles líderes que pueden ser los escogidos. Entonces estamos en el mundo al revés. Pero no tiene carisma, ¿qué le vas a poner a él? Sí, claro, sí, ya viene la otro tipo camisada de en el discusiones. partido, pero no es chévere. Sí, pero vienen otro tipo de discusiones. Ahora es con esa persona con qué me va a venir a ofrecer, ahora se va a vestir de político, uno podría entrar en esa pregunta, ¿no? Pero estamos entrando en la discusión de fondo, ¿no? En Ecuador, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir en las seccionales a una tendencia política para controlar el territorio, se va a tener mayor prioridad por los movimientos locales y esos liderazgos locales. ¿Qué va a decidir el Ecuador con las urgencias de hoy? Que no son las mismas urgencias que ayer, tal vez son mayores, son iguales, son más agudas. Bien, nos vamos entonces a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Alfonso Rollero Pareja, ¿es políticamente correcto decir que ya han arrancado los Juegos del Hambre para estas seccionales? Yo creo que han arrancado sin duda el juego de hambre hacia las seccionales, y creo también que es un buen momento para que los ciudadanos no estemos expectantes de una medición de fuerza entre el gobierno, el correísta y el correísmo, los líderes locales, sino que sea un buen momento para que presenten planes reales de trabajo, que se conozca la verdad de lo que van a hacer y que sean personas capaces que vayan a administrar las ciudades que enormes deficiencias tienen, y que sin duda tenemos que hacer fuerza para que las personas que llegan a esos espacios no solo cumplan lo que digan, sino que lo hagan bien, porque todos lo necesitamos, porque necesitamos estar mejor en cada rincón del país. Tatiana Kinga, su conclusión. Previa a las elecciones seccionales, es válido preguntarse si las organizaciones políticas que ahora están presentando a sus primeros candidatos, a sus primeros elegibles, están haciéndolo para poder ver qué es lo mejor para la ciudadanía o para poder llegar al poder. Aún hay una discusión muy grande en ese tema, y creo que hay muchos otros pilares como la seguridad, la economía, el trabajo y las emociones que se generan dentro de este espacio que van a definir previamente el voto en las seccionales de noviembre de 2026. Andrés Jaramillo, ¿qué es lo políticamente correcto? Es entendible que como ciudadanos tratemos de evitar todo lo que tiene que ver con las siguientes elecciones o incluso con la política. Los gobiernos, los políticos, los partidos se han esforzado mucho en hacernos creer que no se puede hacer nada y que nada puede cambiar, pero no es tan cierto. Yo entiendo perfectamente que puede existir miedo a que se levanten una o dos voces porque pueden ser acalladas, pero si son muchas las voces que se levantan para evitar, por ejemplo, que la cancha sea inclinada para que gane uno u otro partido, va a ser muy importante. Si es que muchas voces se levantan, no habrá autoridad o gobierno autoritario que pueda callarlas. Y bien, el gobierno en esta semana insertó dos temas de debate nacional, precisamente cuando la opinión pública no ha abandonado la investigación del escandaloso caso Profe. Quizás esta sea la explicación de por qué, a pocos días del Mundial incluso, ADN lanzó la lista de sus preseleccionados para la carrera por las alcaldías y las prefecturas. De esta manera, el régimen busca demostrar una capacidad de expansión territorial sobre la base de unos grupos de oposición que lucen de momento desarticulados y totalmente perdidos. Lo curioso es que mientras Noboa echa mano de sus principales cuadros en el gabinete y asamblea para que asuman eventuales candidaturas, promete una transformación de la administración pública con la fusión de ministerios y la simplificación de trámites. Estas dos son tareas que le demandarán muchísimo trabajo. Por lo tanto, cabe preguntarse si el régimen y ADN están en capacidad de abarcar tanto y hacerlo con éxito. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede ver este programa también en YouTube en nuestro canal oficial. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.